deslumbrado. Bueno, primero me voy a presentar porque muchos de los que están aquí no me conocen. Mi nombre es Mirna Cardoso. Soy ciudadana cubana, pero ya juré bandera en el Ecuador y agradezco enormemente la posibilidad de estar en este bello país. Adoro la naturaleza de este país y más que nada a las personas. Y agradezco infinitamente la posibilidad de estar aquí en este marco, en esta ocasión, con excelentes personas y profesionales también. Bueno, el tema que yo les voy a abordar el día de hoy está súper relacionado con lo que hemos escuchado. Yo tengo estudios y especialización en lo que es el abordaje psicosocial en situaciones de estrés y les voy a hablar un poquito hoy de lo que tiene que ver con la salud mental y las enfermedades autoinmunes. Que hay veces tenemos síntomas, tenemos enfermedades que aparecen y aún no sabemos la causalidad, pero tampoco sabemos la consecuencia que pueda tener en nuestro organismo y el cambio radical que hace en nuestra vida. Hablando un poquito de salud mental como definición, bueno, la salud mental no es más que un completo bienestar en lo que es lo físico, lo psicológico, afectivo, emocional y también lo social, y que esto a su vez se traduce en la conducta que tenemos, en las relaciones que establecemos con las personas, en cómo manejamos nuestras emociones, cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo sentimos, ¿ya? Pero en la salud mental hay una serie de factores que nunca nos hace sentirnos con ese completo bienestar. Es como un proceso que viene y va. Unas veces nos sentimos emocionalmente muy bien, pero otras veces nos sentimos un poquito mal. Entonces esto es un proceso que va del bien a lo regular al mal y nunca logramos tener ese completo bienestar, como decir, wow, estoy bien en todas mis esferas. Sin embargo, puede que nuestra salud mental no esté perfecta, pero sí debemos cuidarla para que esté lo mejor posible. ¿Por qué? Porque, bueno, hay situaciones que nos aquejan en nuestros días y como son las situaciones de estrés que se vivencian, que tienen consecuencias lamentables en nuestro organismo y como consecuencia empezamos a padecer de enfermedades crónicas y empezamos a padecer de enfermedades que son de base autoinmune. Basándonos un poquito en el estrés fue estudiado desde la década de 1930 por un importante fisiólogo médico que ya a sus 29 años, en el 1935, tenía su primera publicación que en ese momento no denominó estrés a ese estado de reacción, de alerta y de tensión que se daba a nivel muscular, a nivel psicológico, provocado por un agente externo o por un agente interno también, ¿ya? Y que nos provocaba una serie de sensaciones. Esas sensaciones las vamos a ver. Bueno, este fisiólogo famoso médico es Hans Selye. Él era de origen austríaco, pero vivió gran parte de su vida donde se dedicó a los estudios de neurociencias en la República de Canadá y allí falleció. Este señor definió el estrés de esa manera, pero lo dividió en tres fases importantes. Él decía que cuando la persona empezaba a tener una situación o un evento que le llamó evento estresor, atravesaba por tres fases importantes. La primera fase él le denominó fase de alarma y nos recordamos un poquito allí como que es una alerta, ¿verdad? A un aviso de que algo está pasando y que puede ser tan real como imaginaria. Una preocupación latente, anticipada y que nos hace tener una descarga fisiológica en nuestro organismo. Tal es así que empezamos a sudar, porque es algo que no podemos gestionar en el momento, empezamos a preocuparnos, sobrepreocuparnos en ese sentido y empezamos a tener una serie de síntomas, pero solo eso es la alerta. Ya ocurre una segunda fase, que es la fase de adaptación. Aparentemente en esta fase es donde la persona se trata de adaptar a esa situación o agente externo o interno y que se calman un poquito esos síntomas fisiológicos, pero que a su vez
permite, es importantísima esta segunda fase, porque si nosotros logramos adaptarnos a esta situación y la manejamos, la afrontamos de una manera adecuada, es probable que no pasemos a la fase número 3, que es una fase definitiva. Esta tercera fase es la de agotamiento. En esta fase de agotamiento ya nuestras herramientas o nuestras capacidades, nuestras habilidades para afrontar aquella situación estresante es inferior. La situación estresante supera la capacidad que yo tengo como persona de afrontar aquel evento que, como dije, podía ser tan real como imaginario. ¿Por qué digo esto? Y hago énfasis en que una situación real, por ejemplo, que nos estén asaltando, que ni Dios lo quiera, que estemos teniendo un accidente, un evento de enfermedad, tiene el mismo impacto en la persona a el momento que lo estoy imaginando o lo estoy visualizando. Nosotros consumimos o vemos muchas cosas por aquí, escuchamos por aquí, ¿no? Y todo eso tiene un impacto en nuestra psiquis, en nuestra salud mental, por ende. Entonces, nosotros podemos imaginar eventos que están ocurriendo, en realidad no están ocurriendo, pero desencadena una reacción. ¿Qué pasa? Me remonto a que este estrés, aunque no fue denominado de la misma manera, existe desde hace millones de años. Por ejemplo, el hombre antes primitivo ya se preparaba para la caza o para la pesca, y él tenía una descarga importante de adrenalina cuando él iba a afrontar ese evento, obviamente porque era un evento nuevo, desconocido, estresante para él, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Que se dedicaban a esas labores, pero luego llegaban a su casa y festejaban la casa, se reunían, no tenían otras preocupaciones como las que nos aquejan hoy día. Entonces ponían a trabajar el cerebro excitado, como decimos, y el cerebro pasivo. El cerebro excitado era el que reaccionaba emocionalmente hacia esos eventos, y el pasivo les permitía bajar esos niveles de estrés que habían tenido en esos momentos. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, desde que despertamos, empezamos a preocuparnos por los pagos de los servicios básicos, por la economía, por la salud, por los hijos, la educación, los alimentos que consumimos, más los eventos que se han agregado últimamente, más en nuestra nación, lo importante que fueron los eventos de pandemia que se vivieron a causa del COVID-19, eventos telúricos que tuvieron un impacto sumamente significativo en la salud mental de las personas, y actualmente los problemas de inseguridad. Entonces son tantos los factores que nos mantienen en un estado de estrés que se hace permanente y prolongado. Entonces, al ser prolongado, nuestro cuerpo no tiene las herramientas suficientes para responder a esos eventos. Por tanto, enfermamos a nivel de sistemas. ¿Cómo enlazamos este tema un poquito con las enfermedades autoinmunes? Bueno, pues las enfermedades autoinmunes no son más que aquellas patologías que surgen cuando nuestro sistema inmunitario, por X factores que ya vamos a hablar de ellos, empieza a atacar. Suponemos que nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas son quienes nos van a proteger. Y si bien es cierto que el hombre con la ciencia, la tecnología, la medicina ha tenido avances significativos, ha creado antibacterianos para las bacterias, ha creado antiparasitarios para los parásitos, fungicidas para los hongos, por ejemplo, pero para los virus, Dios creó esta máquina tan casi perfecta, que es el único capaz de combatir los virus. Por eso cuando vienen los virus, nuestro sistema inmune empieza a desplegar una serie de síntomas que realmente son los que hacen que nosotros transitemos ese virus y nos recuperemos, en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema inmune? Bueno, cuando nosotros estamos en una situación de estrés, nuestro cuerpo empieza a secretar hormonas. Como ustedes saben, están las endorfinas, que son hormonas buenas. Por ejemplo, empezamos a través de las glándulas
del sistema endocrino secretamos endorfinas, dopamina, serotonina, que son hormonas, como le decimos, del bienestar, del placer, de la felicidad. Pero también secretamos cortisol. Y este cortisol, todas estas hormonas, es esencial que las tengamos reguladas, ¿sí? Que tengamos un equilibrio. Sin embargo, cuando este cortisol es muy alto, la liberación de cortisol en nuestro organismo, empieza a atacar nuestro sistema inmune. Investigaciones hay que con 20 minutos de estrés, nuestro sistema inmunitario cae por 6 horas. Entonces, imagínense en el estrés que vivimos de manera prolongada, cómo tiene el impacto ese significativo en nuestro sistema inmune. Más que nada, hemos visto que en la actualidad se hacen estudios y que enfermedades que antes se veían muy común, como las alergias, el asma, se ha comprobado actualmente que tienen un origen en el sistema inmunitario y que tienen una base provocada por la salud mental y también el estrés. Tenemos más de 80, casi 100 enfermedades que se han descubierto que son de enfermedades inmunológicas, perdón. Tal es el caso de la diabetes tipo 1, por ejemplo, que se decía anteriormente que era de base genética transmitida y hoy en día se estudia que es una enfermedad del sistema inmune donde nuestro cuerpo, nuestro sistema endocrino ataca el páncreas y con ello desregula la debida producción de insulina y de la glucosa. Otras enfermedades que podemos mencionar, el lupus eritematoso sistémico, el lupus ataca todos los órganos, sistemas de órganos, células sanas de nuestro organismo. También tenemos la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad rara, un poco desconocida para algunos, pero tiene que ver con que nuestro sistema inmune ataca la sustancia que permite la conectividad entre los impulsos nerviosos y la respuesta muscular. También tenemos la muy conocida que es la esclerosis múltiple. Han aumentado considerablemente los casos de personas que la padecen y aquí es importantísimo porque nuestro sistema inmune ataca aquellas mielinas que están en la médula espinal y que a su vez protegen nuestro sistema nervioso y nuestras células nerviosas. Fíjense cuán importante son todos los órganos, sistemas de órganos que tenemos y que muchos están siendo afectados por nuestro sistema inmune y a la vez nuestro sistema inmune está siendo bien afectado por las situaciones de estrés que vivimos. Pero ahora decimos, bueno, para aquellos que ya tienen una patología o una enfermedad que es provocada, ¿cómo podemos actuar? Y para los que no la tienen, ¿cómo podemos prevenir? Hemos visto que personas que están enfermas tienen una mejoría considerable en su proceso salud-enfermedad cuando se trata de afrontar adecuadamente el estrés y cuidar su salud mental. Personas que tienen enfermedades autoinmunes caen en procesos de recesión, que los síntomas desaparecen, está latente la enfermedad, pero desaparecen por un tiempo, ¿ya? Producto de que han podido cuidar su salud mental a base de cambios en el estilo de vida. Lo primero que hay que hacer es concientizar la situación que tenemos. Debo concientizar o bien que tengo un problema de salud o bien que necesito hacer cambios en mi estilo de vida. Y eso es lo que venimos haciendo énfasis hace mucho tiempo en la población, que hagan modificaciones en su estilo de vida, porque cuidar la salud mental es algo muy significativo para tener una buena salud en el organismo. ¿Cómo cambiamos el estilo de vida? Pues nada, 15, 20 días, 21 días podemos crear un hábito, pero crear hábitos que sean favorables. Y importantísimos los temas que han hablado, porque hemos hablado de ese contacto, ese equilibrio con la naturaleza. El hombre es un ser biopsicosocial y si bien es cierto que tenemos genéticamente una información que nos predispone a padecer de una enfermedad, eso lo podemos revertir y realmente podemos tener un desenlace favorable. ¿Por qué? Porque mi historia de vida, mi historia social no hizo de que yo padeciera cierta enfermedad. ¿Qué recomendaciones tenemos para ustedes? Primero, cuidar la alimentación. Cuidar la alimentación es súper importante. Consumimos muchas comidas que están a base de transgénicos, que están a base de que hasta el plástico de los envases estamos intoxicando nuestro intestino, nuestro organismo y estamos asimilándolo y eso es lo que estamos repartiendo en nuestra sangre. Imagínense ustedes. Entonces,
comer un poquito más alto los contenidos que son vegetales, frutas, que nos dan las vitaminas necesarias, que contengan vitamina E, vitamina D, que nos ayuda también con ese sistema inmune. Consumir menos alimentos que estén con grasas saturadas, súper refinadas. Disminuir el consumo del azúcar, por lo menos no el azúcar refinada, sino el azúcar natural que proviene de esas frutas que tienen alto contenido de azúcar. Entonces, podemos hacer modificaciones importantes en nuestra alimentación. Segundo, fundamental, es las horas del sueño. Las horas de nuestro sueño, cada día vemos que la población se conecta en la noche en teléfonos, en tecnología, en algo que aparentemente nos da placer y tiene una descarga obviamente importante en el cerebro, y por eso repetimos y repetimos esta conducta. Pero la hora de sueño es una hora donde nuestro sistema nervioso desconecta muchos sistemas y empezamos como que a reparar los daños causados del día. Entonces es importantísimo que el individuo duerma de 7 a 9 horas, 8 horas como mínimo, pero de un descanso ininterrumpido. Para ello debemos preparar nuestra habitación, que sea un lugar agradable, que tenga la ambientación necesaria, la luz que no me afecte, que sea un lugar oscuro, que pueda tomar de pronto en la noche un baño de agua tibia, que ustedes saben que es un relajante natural para los músculos y para el cerebro también. Vamos ya allí mandándole señales a nuestro cerebro que vamos ¿a dónde? A dormir. Nos vamos poniendo nuestra pijamas, hacemos una rutina que puede ser de cepillarnos los dientes, cepillarnos el pelo, de pronto usar alguna cremita corporal que sea a base de violeta, de manzanilla, que nos ayude a conciliar el sueño. Una vez, nuestro sueño debe ser ininterrumpido, no tener agentes, dejar televisor prendido. Esas conductas dañan nuestro sistema nervioso central y pueden provocar a largo plazo un problema de salud mental. Otro factor importantísimo es buscar agradables situaciones, aquellas situaciones agradables que se hacían antes, compartir con nuestra familia, juegos de mesa, compartir con nuestra familia un cómics, una película, reír. Reír tiene una descarga importantísima también de hormonas buenas, saludables y que generan placer. Entonces, reír, escuchar una buena música, bailar en familia o con amigos, reunirnos, escuchar anécdotas que sean agradables. ¿Por qué? Porque a veces nos reunimos, sí, pero hablamos de la pandemia, del detrás, de la inseguridad, y son contenidos nocivos que estamos metiendo a nuestro cerebro. Y cuando nos vamos a acostar, estamos pensando en lo violento que vimos o en aquello que no fue agradable a nuestro cerebro. Eso quizás ustedes creen que nos gusta, pero a nuestro cerebro no le gusta, ¿ya? Entonces, es importante que establezcamos rutinas agradables para compartir con personas. Esas redes de apoyo son importantísimas para conservar nuestra salud mental. También es importante practicar el ejercicio físico, y no siempre, ni todas las personas podemos hacer ejercicios físicos de fuerte impacto, ni pesas, pero estamos hablando de ejercicio físico cuando caminamos 30 minutos, cuando hacemos bailoterapia, cuando practicamos yoga, practicamos tai chi. No tiene que ser necesariamente un ejercicio de fuerte impacto para definir músculos. La cuestión estética no es lo que estamos buscando estar lindos por dentro y no por fuera. Entonces, habrá múltiples recomendaciones, pero más que nada aquí tengo excelentes especialistas que le pueden ayudar, y en caso de que usted crea que está en una situación de salud mental, consultar a un psicólogo es el primer paso, y concientizar que debemos modificar nuestro estilo de vida para vivir en equilibrio con la naturaleza, con la sociedad, pero más que nada con nosotros mismos. Muchas gracias y tengan todos excelentes días. Aquí en brazos. Mi nombre es Mónica Zambrano. Quería empezar con una frase. No es lo que logras, es lo que aprendes, superas y vives. El tema que yo les voy a hablar tiene que hablar con el agradecimiento, un camino hacia la resiliencia, y básicamente es compartirles a ustedes una experiencia de vida con una de mis hijas. Ella es Zoe. Entonces, la historia empieza que, bueno, yo fui madre a los 35 años, me casé a los 33, vivía muy feliz, y básicamente pues yo estaba embarazada
y mi niña tenía una gripe, no le sanaba, y la había dejado a cargo de una de mis hermanas. En ese interín, los doctores dicen, bueno, si no se le cura, pues hay que hacerle una rayo X, pues algo será, pues con los antibióticos debidos y con la debida toma en los horarios designados, pues de ley que tenía que curarse, pues no. Y en la rayo X se le diagnostica a ella una bula o un quiste, porque no se sabía por la forma que era y que tenía. Y yo estaba hospitalizada, justamente perdí a la bebé ese día, me hicieron un degrado y llegaba a la ciudad de Manta, de Guayaquil, del hospital Teodoro Maldonado, y me dice mi hermana, tenemos cita con el doctor. Luego vamos, yo pensaba que era revisión, el seguimiento médico mensual que justamente le tocaba a ella, porque tenía 1 año, 1 mes. Entonces yo donde el doctor y me dice el doctor, no se preocupe mamita, esto va a ser superado. Entonces quedé así, ¿no? Digo, ¿qué cosa? Y se mira él como mi hermana y el doctor dice, no le han dicho nada. Y yo, ¿qué? Y el doctor ya me dice, justamente le tocó al doctor Escola darme la noticia, pues ella me indicó, me dice, señora Mónica, a mí le pasa esto, su niña, luego del tratamiento de gripe, pues se descubrió que tenía un quiste en el pulmón. Y básicamente hay un toque, yo siempre digo, no, un toque divino. En ese momento mi mente se bloqueó, a mí me habían enviado un tratamiento postquirúrgico y debería tratarme, entonces me bloqueé totalmente y yo lo único que dije fue, bueno, vamos a hacer lo que concierne hacer. Y así fue, nosotros empezamos con la tramitología en el IES, luego nos derivaron al Hospital de Niños en Guayaquil y ahí nos tocó un doctor, ¿no? Que nos preguntó si teníamos más hijos, si sabíamos rezar, si éramos creyentes. Nosotros dijimos, sí, claro que sí, sabemos rezar, somos creyentes, esto, ¿no? Dice, la verdad es que no sabemos cómo su hija vaya a salir de la operación, ya con todos los exámenes previos y todo eso, pues va a ser una operación tórax abierto, va a tener que intervenírsela de tal manera, pues, y no tenemos estadísticas de que los niños salgan bien. Verdaderamente, pues uno en ese momento como padre primerizo, pues, y con todo lo que había pasado, sale uno destrozado y uno comienza a renegar. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquello? Y así veníamos en el trayecto del camino, cuando hacíamos Skype, pues en ese tiempo estaba el Skype full duro, y la mamá del padre de las niñas, pues ahora estoy divorciada, dice, bueno, hagamos una llamada porque necesito decirles algo. Llegamos a casa, nos refugiamos ahí en el cuarto, hicimos Skype y dice, miren, esto no puede ser, acá hay un hospital, el Garrahan, donde se hacen operaciones, dice, y todos vienen niños de diferentes países. Fue la opción que tuvimos. Empezamos el trámite en cuanto a qué podíamos hacer, compra de pasajes, la logística, el trabajo, permisos, una cosa, otra. Y la verdad que uno en esos momentos, pues, la prioridad es la vida, sus hijos, pues, ¿no? Y en ese momento, pues, de noche y orar, nosotros empezamos un camino de agradecimiento. Mi mamá me llamó y me dice, hija, tú siempre has querido hijos. Yo era la tía con 27 sobrinos, la única soltera. Era mamá sin serlo. Todos mis sobrinos pues se refugiaban en mi casa, jugábamos, yo les hacía tardecitos, les llevaba a jugar. Bueno, era la soltera más feliz del mundo porque siempre me encantaron los niños. En algún momento fui parvularia, 1 año de mi vida, y fue una experiencia maravillosa. En todo eso pues llegó la orientación de mi madre y me dice, no te preguntes el por qué, ¿sí? Más bien piensa en que si tu niño hubiese nacido en otras condiciones como otros padres, ¿cómo sería de su vida? Y agradece que tú la tienes. Bueno, me enfoqué y me refugié en eso porque siempre los padres son orientadores. Y nos fuimos a Argentina. Mire que en Argentina pues yo empecé a hacer lo que mi madre me dijo, compárate con los que menos tienen o con los que en peores casos están. Y eso fue lo que yo hice. Cuando llegué al Hospital Garrahan a hacer la parte de admisión, había niños que llegaban en silla de ruedas, que no hablaban, con muchos aparatos en su cuerpo, ¿sí? Y con padres resilientes. Entonces yo en vez de renegar, empecé a compararme. Es decir, mi hija está bien, porque mi niña paseaba por los pasillos, corría, andaba, se hacía amigos, conversaba con demás niños que estaban ahí, y en realidad
me sentía superior en esos momentos, bendecida totalmente. Cuando la cirujana nos dijo, ya empezamos el camino de la operación y la logística, nos dice, mire señora, aquí en el hospital nosotros hemos hecho este tipo de operaciones. Su hija va a tener una operación laparoscópica, los niños tienen una regeneración del pulmón de un 98%, el seguimiento médico indica que tiene una vida normal. Y yo, la verdad, fue como agarrar el cielo entre mis manos y dije, esto es lo mío, aquí estoy. Me sentí bendecida totalmente y agradecía totalmente esa oportunidad que tenía yo de ver a mi hija sana. Luego de la operación, en el seguimiento médico, pues ya en el seguimiento médico, que cuando estábamos aquí en Ecuador, pues se le descubre nuevamente un tumor en el riñón a la niña. A los 3 años de edad tuvimos nuevamente que recurrir a Argentina y empezamos otra vez ese camino de resiliencia. Y valga decir que ya con esa previa experiencia de tener 4 meses en el hospital, donde nosotros habíamos recibido mucha ayuda, no solamente de la familia, del padre de las niñas, sino más bien de personas que no eran cercanas. En algún momento nos quedamos sin vestimenta, mi hija y yo, porque era época de lluvia. Yo lavaba la ropa en el hospital y la tendía en la ventana, ¿sí? Y las mamitas que estaban al lado se daban cuenta que nosotros estábamos sin indumentaria. Entonces llegaban, mire señora, no se preocupe, tenga esto, ¿sí? Llegaron esos ángeles a la vida, ¿no? Y seguía yo agradeciendo cada día. Todas esas situaciones que a nosotros nos llegó, que estábamos solas en un país extranjero. Que estábamos solas en un país extranjero y que cuando no se entiende a nadie y te llega una ayuda, tu ser empieza a cambiar. Yo básicamente aquí era una persona que siempre he trabajado en bienes raíces. Mis ingresos eran muy buenos y básicamente las situaciones pues por las que nosotros pasamos, ¿sí? También quiero hablar. ¿Qué tiene para decir? ¿Cómo se llama? Bien. Entonces en ese momento de estar sola en un país extranjero, recibir una ayuda, uno se siente bendecido, porque nadie muchas veces te da la mano. Aquí mismo en mi país, yo me acuerdo que estaba haciendo un posgrado y me tocó perderme en las calles de Guayaquil y preguntaba dónde quedaba tal lugar, tal oficina, no me daban información. Y al estar allá con mi hija y recibir esa ayuda, vestimenta, comida, una llamada, que no es fácil darla, yo todos los días agradecía. Por eso digo que estar en los hospitales a mí me ha enseñado que cada día hay que agradecer desde la vida, de respirar, desde el caminar. Luego cuando nos dieron los resultados de la biopsia y nos dijeron que la niña tenía un osteoma pleuropulmonar y que básicamente eso iba a incidir en otros órganos, como fue lo del riñón y luego lo del corazón, que ahora tiene ella taquicardia. Decidimos nosotros tratar a nuestra hija de manera normal, de que ella tenga una vida como los demás niños. Nunca decirle tú no puedes esto, más bien decirle tú lo puedes todo. Y es así que en la actualidad ella tiene una vida normal, una vida social como todo niño, se desenvuelve muy bien, argumenta bien, es analítica, reflexiva y verdaderamente yo me siento bendecida. Y cuando recibí esta invitación de Marcelo, bueno, le digo, vamos a dar un testimonio de algo que he pasado, le digo, con una de mis hijas, ¿no? Porque el aprendizaje es inmenso. Aprendí
aprendí que muchas veces en el camino uno se toca con personas desconocidas, ¿sí? Y que hay que crear esa cadena de valor de lo que uno recibe. Yo recibí mucha ayuda, mucha orientación. Aprendí que hay que vivir cada día sin pensar en el mañana, porque cuando yo conocí lo que era el bastoma pleuropulmonar por las redes informativas, pues verdaderamente mi vida socavó. Yo dije, ¿hasta cuándo voy a tener a mi hija? Los índices de vida de los niños que nacen con estas patologías son muy pocas. Y es una patología, enfermedad o situación, porque está en investigación, ¿sí? De muy última edad, a partir del año 2000 nacen estos estudios, es algo que todavía está en estudios. Entonces decidimos en familia vivir cada día, ¿sí? Como que si fuera el último de nuestras vidas. Y aún lo sigo viviendo. Y hay una fábula que yo quiero traer a colación también, que era que vivía en un campo un cuervo con una palomita. Ya para continuar, porque se me tocó todo el argumento que traía. Siempre el cuervo renegaba: ¡ay, hace sol! Llovía: ¡ay, por qué este día tan lluvioso! Había comida, tanta comida que la gente que aquí no come. Y la paloma le decía: señor cuervo, ¿qué le pasa hoy día? ¿No ves que está este día lluvioso? Me he mojado, estoy así, estoy así. Entonces la paloma le decía: pero señor cuervo, ¿por qué no agradece que hay lluvia, que es bueno, ¿sí? Para el campo, para los alimentos? Y cuando había sol le decía la paloma: pero señor cuervo, agradezca que hace sol, mire, tan radiante. Entonces el cuervo un día se puso a reflexionar: voy a empezar. El primer día empezó que hizo un sol terrible. Tenía una sed y no encontraba agua. Y él decía: señor, tú que lo sabes todo, tú que estás en los cielos, amigo de la paloma, de mi amiga paloma, te agradezco por este sol. Después de unos tiempos empezó a llover, y el cuervo seguía: señor, tú que estás en los cielos, amigo de mi amiga paloma, te agradezco por esta lluvia, ya que por medio de la lluvia vamos a tener granos y alimentos. A los tiempos apareció la paloma y le dijo: señor cuervo, qué bien te ves. ¿Cómo vas a creer? Sí, estás radiante, estás con un excelente plumaje, tu plumaje brilla, tus ojos han cambiado, te invito. Entonces se fueron a volar por el mar, y el cuervo, al ver su apariencia, se vislumbró y se admiró de ver cómo él había cambiado. Entonces el aprendizaje es que uno, desde la experiencia de vida, agradeciendo cada pasaje, cada proceso, ¿sí? Las cosas dentro de nuestro ser hacen que uno crezca de manera impresionante en todo sentido. Yo he crecido como mujer, he crecido como hija, he crecido como madre, como amiga, como parte también de un conglomerado en el ámbito docente y también en el ámbito social. Pues no es casualidad conocer a Marcelo, ¿sí? A Belén, es causalidad. Y esa causalidad es la que nos tiene el día de hoy aquí unidos, y por medio de ese nexo pues estar con ustedes dando este testimonio de vida, de que el agradecimiento a mí me ha llevado a un engrandecimiento de vida. Muchas gracias. Que sea yo la que abra este lindo momento. Mi nombre es Brunella, soy de Bahía de Caracas, hija de Horacio y de Montserrat. Crecí en un ecosistema con 4 hermanos, soy la cuarta de una familia de 5, y nací el 18 de marzo de 1981. Yo creo que es importante reconocernos así desde el origen de nuestra identidad. Mi esposo se llama Otmar, y junto con él iniciamos un camino muy bonito, bueno, como pareja hace 15 años, pero un camino con la naturaleza desde hace 9 años aproximadamente. Estuvimos viviendo en el extranjero, pero regresamos al Ecuador hace 8 años, y es aquí donde inició este lindo contacto con la naturaleza. Por eso el tema de hoy que les voy a presentar se denomina Yo Soy Naturaleza.
cuando tuvimos la linda oportunidad de que Marcelo nos haya invitado y Belén, propuse Yo soy permacultura, entonces decidí dejarlo como subtítulo. Yo soy naturaleza, subtítulo permacultura, para tal vez presentarles el concepto, la idea a lo largo de la charla y así tal vez les pueda resonar y profundizarlo, ¿no? De manera, cada uno de ustedes de manera personal, en su camino. Para nosotros, o desde mi punto de vista, reconocerme como naturaleza es reconocer que soy un ecosistema también. Un ecosistema que está compuesto por otros ecosistemas, subsistemas dentro de mí, células, tejidos, etc. Y están interactuando entre sí, ¿no? Para tenerme aquí con vida. Y eso básicamente es lo que pienso que nos puede llegar a acercar más a la naturaleza, a reconocernos como un ecosistema, porque formamos parte de un ecosistema. Lastimosamente la humanidad, creo que erróneamente nos hemos ido como separando, ¿no? De que la naturaleza por allá y la humanidad por acá. Cuando es muy bonito entender la palabra humanidad, humano, que viene de humus. La palabra humano viene de humus, viene del suelo. Entonces, pienso que es una palabra que tenemos que tener presente para reconocernos en el suelo como parte de la vida. Quería contarles un ejemplo como para hacer una analogía que puede ser un poco más práctica y darle un poco más de contexto a mi charla. Un problema climático que escuchamos, creo que desde que somos niños en la escuela, es la erosión del suelo, ¿no? Se describe la erosión como pérdida del suelo debido a factores como el viento, a ver si nos acordamos de las clases de ciencias naturales, viento, aguas torrenciales. Se debería de mencionar también que ese suelo está descubierto, está maltratado y muchas veces, no siempre, pero por intervenciones del humano de manera irresponsable, ¿no? Entonces quería traer ese concepto de la erosión hacia nuestra vida y que reflexionemos como qué hábitos de nuestra vida nos están erosionando, qué pensamientos, qué cosas que aplicamos en nuestro cuerpo, qué alimentos estamos ingiriendo, cómo lo estamos ingiriendo, si eso tal vez nos desgasta, nos erosiona. Voy a dejar esa reflexión por un momento por ahí y ahora quiero introducir lo que es la permacultura para que no quede así en el aire, contarles de manera muy cortita. La permacultura es una práctica, o se lo puede pensar también como una filosofía, como una ciencia, que fue traída al mundo como concepto por un señor llamado Bill Mollison. Se los voy a contar muy cortito. Él estuvo en los años 70 ya preocupado porque el humano estaba utilizando de manera muy irresponsable los recursos, o sea, esto ya es viejo, y él lo que hizo fue reflexionar cómo nuestras culturas milenarias han podido vivir en armonía con la naturaleza y vivir bien. Entonces lo que hizo fue viajar por muchas partes del mundo y recopiló en un libro bien grande y grueso, ojalá tengan la oportunidad en algún momento de tenerlo en sus manos y revisarlo, y ahí documentó prácticas ancestrales de tribus indígenas de varias partes del mundo. No solamente se dedicó a su parte del mundo, él era australiano, pero estuvo en Europa, en América, estuvo también en Ecuador, estuvo en América Central, en África. Entonces, la humanidad sabe cómo hacer las cosas bien. Es importante que nos acerquemos a la naturaleza por ello. La permacultura tiene esta manera también de diseñar los espacios, no solamente rurales. Nació con esa idea de manejar bien la agricultura, pero también manejar los espacios urbanos y los espacios también de nuestra vida. Una empresa, o las oficinas, cómo las colocamos, y de manera individual, personal, también cómo diseñamos nuestra vida. Qué elementos estamos atrayendo a nuestro sistema, ¿ya? Si son elementos nutritivos, no solamente de los alimentos, pero también las cosas que nos rodean, el ambiente al que nosotros decidimos ser parte, con qué personas nos interrelacionamos y también los diálogos que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Eso creo que es súper importante. Conectar la charla de Yo soy naturaleza con permacultura, yo creo que tiene un hilo conductor muy interesante también con la agricultura,
porque al decir que nuestras acciones repercuten en nosotros mismos, pero también en los demás, nos invita a pensar sobre los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, no solamente podrían ser alimentos que vayan a nutrirnos o que pueden afectar nuestro cuerpo porque están con tóxicos, pero también forman parte de una cadena que podrían estar afectando quien lo produjo, ¿no? El agricultor que lo produjo se está contaminando, él mismo, su familia, el suelo. Nosotros estamos produciendo alimentos en Junín, que es aquí en Manabí, pero está como dentro, en montaña, y muchas veces conversamos con las personas que viven en Junín, quienes son fanáticas del encebollado. Como aquí estamos, yo soy de Bahía, nos encanta el pescado, aquí en Manta, pero ¿qué tal relacionar el mundo rural donde se producen los alimentos con el mar, ¿no? Esos tóxicos van al mar y luego regresan a nosotros a través del pez. Entonces, esto es el llamado a reflexionar sobre esas interacciones que tienen los ecosistemas, no separarnos de ellos. Entonces, dentro de nosotros hay estos ecosistemas, pero también alrededor, ¿no? Los sistemas que tenemos también dentro de nuestro cuerpo, aquí hay médicos, creo, el sistema endocrino, respiratorio, circulatorio, todos están relacionados entre sí y yo creo que es importante pensar en ese todo, ¿no? Que somos cada uno de nosotros. Yo creo que para ir culminando, siento que es importante al reconocernos como naturaleza, reconocer el sentido de trascendencia. Cada uno de nosotros deberíamos de reforzar ese sentido de la trascendencia, que no se trata solamente, es importante, pero no solamente la trascendencia biológica, porque los que no hemos tenido la oportunidad de ser padres, no quiere decir que no vayamos a dejar un legado, una herencia, ¿verdad?, a los seres vivientes y sintientes. No solamente se trata de humanos, pero a todos los que forman parte de estos ecosistemas, repito. Y creo que es importante eso, porque nuestras acciones van a repercutir y sería importante al menos pensar en las próximas 7 generaciones. Entonces, con esto los dejo, con esta reflexión de pensar en el aquí y en el ahora, pero también en el allá y en el mañana, ¿no? Esa conexión hermosa que tenemos todos los seres humanos de este planeta, y es importante cultivar la confianza en la existencia. Los dejo con eso. Muchas gracias.